Y siendo 12:45, vamos con otro tema. El jueves se cumplieron 12 años de la desaparición forzada de Marita Verón y para eso vamos a estar hablando con Cecilia Merchán, coordinadora de articulación estratégica de la Jefatura de Gabinete de Ministros y coordinadora del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas. Hola Cecilia, ¿qué tal? Javier Moscoso te habla de Buscando la Palabra Justa. Hola Javier, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, contanos un poco en qué consiste el trabajo del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de las personas. El Comité Ejecutivo contra la Trata se conforma en octubre de este año, en septiembre, pero en octubre empezamos a funcionar, y coordina justamente la acción de 4 ministerios, que son los ministerios de Desarrollo, de Trabajo, de Justicia y de Seguridad, que son los que tienen que cumplir acciones tanto en la prevención como en la asistencia a las víctimas. Y la tarea del comité es coordinar justamente las acciones de todos estos ministerios y ampliar la coordinación con otros ministerios, con las provincias, los municipios, con las organizaciones de la sociedad. Entonces estamos en este momento en la primera etapa del comité, que fue una etapa a la que llamamos etapa exploratoria, donde fuimos viendo todo lo que hay en el Estado Nacional, todo lo que tenemos en funcionamiento y empezar a aceitar justamente esas articulaciones, ¿no? Que todo pueda estar atado absolutamente entre las acciones que lleva adelante un ministerio, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, que trabaja desde el rescate a las víctimas hasta que las víctimas hacen la declaración en el juicio. A partir de ahí ingresa el Ministerio de Desarrollo, pero lo que tenemos, en lo que hemos trabajado durante este tiempo es en que entre la acción de un ministerio y el otro no quede ningún bache. Claro. En relación a este tema de la trata de personas, mayormente uno tiene muy presente, digamos, la trata por explotación sexual, pero sin embargo ustedes trabajan también explotación económica, tengo entendido. Exactamente. Hay el tema de la trata es, en general, ha sido un tema muy invisibilizado en nuestra sociedad. De hecho, comenzamos a saber de qué hablábamos cuando hablábamos de trata a partir, yo diría, del año 2006, 2007, donde se empieza a conocer el accionar de Susana Trimarco y de algunas pequeñas organizaciones que acompañaban la lucha de la búsqueda por Marita y por otras mujeres que habían sido desaparecidas. También en el 2008 se da la primera ley en contra de la trata de personas y ahí es donde empezamos a conocer mucho más. Una novela, ¿no?, que fue Vidas Robadas, que también hizo que se conozca la trata de personas, fundamentalmente de mujeres, con fines de explotación sexual. Como vos bien decís, la trata, que ha sido absolutamente invisibilizada en nuestra historia, no solamente tiene como fin la explotación sexual, sino también la explotación laboral. En la ley está previsto no solamente estos dos casos, sino también otro tipo de explotación, como por ejemplo para la venta de órganos, ¿no?, la trata con fines de venta de órganos o de matrimonio forzado. Lo interesante es que en nuestro país, para ver, digamos, qué sucede en nuestro país, no tenemos casos registrados de ninguna situación de trata, ningún delito de trata con fines de venta de órganos, porque nuestras leyes, nuestro sistema, el INCUCAI, tiene tan ordenado todo que sería imposible utilizar personas para venta ilegal de órganos, ¿no?, para que estemos tranquilos en ese sentido. Claro. Y sí tenemos la misma cantidad, casi un poquito más incluso, de víctimas de trata laboral rescatadas que de víctimas de trata sexual. En general, cuando hablamos de la trata laboral, lo hemos identificado más a algún tipo de explotación, le llamamos explotación laboral, pero no, la verdad que es muchísimo más que eso. La trata implica desde el reclutamiento, desde el engaño a la persona, el traslado de la persona, hay como muchos pasos hasta la explotación. Y en la Argentina, de todos los rescates, que hasta ahora han sido más de 6.000 personas desde el año 2008 que han sido rescatadas
a partir de tener la primera ley, el 52% es de hombres y mujeres que han sido víctimas de trata laboral. Claro. Y en relación con las estadísticas, ¿qué números se manejan sobre la trata de explotación sexual y la trata de explotación laboral? Lo que justamente las estadísticas que pueden, las que más podemos, las que se pueden registrar, que son las de rescates, ¿no? La cantidad de personas rescatadas, estamos hablando de más de 3.000 personas, mujeres, rescatadas de la trata sexual, de la trata con fines de explotación sexual, y más de 3.000 personas rescatadas de la trata laboral, que corresponden tanto a el trabajo agrario, donde se da mucho la trata laboral, y también los talleres textiles, que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están por todos lados. Claro. Buenas tardes, Cecilia. Damián te habla. Hola, Damián, buenas tardes. Buenas tardes. En relación a, bien, como vos señalabas, desde el 2006-2007 es donde se empieza, podemos reconocer cierto instalación en agenda, como se dice, del tema, empieza a circular la palabra trata incluso más fuertemente, se fueron haciendo leyes y conquistando derechos que hasta ese momento o estaban y no se sabían, o quizás otros son nuevos. ¿Qué iniciativas tienen ustedes desde la coordinación o quizás desde la jefatura de gabinete para hacer conocer cómo llegar? Porque imagino que las personas, y puedo pecar de ignorante, pero que son víctimas, claramente en un gran, al menos la gran cantidad, no creo que conozca los derechos que lo asisten, digamos, que lo protegen. Uh-huh. Es interesante esto que preguntas. En primer lugar, la cantidad de acciones que se han llevado adelante desde el 2008 a esta parte son un montón. De hecho, que hasta el 2008 la trata no podía ser perseguida de una provincia a otra porque no era un delito federal, hoy nos parece mentira. Y ha habido una cantidad enorme de acciones por parte del Estado y de las organizaciones, incluso de los medios de comunicación, de instalar el tema. Nosotros lo que estamos ahora ya tenemos elaborada y que se estaría lanzando a mediados de mayo aproximadamente, una campaña nacional en contra de la trata, que va a tener como objetivo sensibilizar en el tema de trata laboral, que sepamos que cuando hablamos de trata también estamos hablando de la trata con fines de explotación laboral. Vamos a tener otra, digamos, parte de la campaña va a estar dirigida a sensibilizar en el tema de la trata con fines de explotación sexual, y parte de la campaña a desalentar en los hombres el consumo o el pagar por sexo, ¿no? Porque lo que nosotros entendemos es que cuando se paga por sexo no se está pagando por consumir a alguien, sino por explotar a esa persona. Entonces, eso va a estar dirigido fundamentalmente a la etapa del mundial, a desalentar el consumo, porque durante todos los mundiales en general se da una gran circulación y un gran flujo de trata con fines de explotación sexual. Pasa en todos los eventos deportivos grandes, como son los mundiales. Y también otro de los objetivos que tiene la campaña es instalar el teléfono gratuito y donde se puede hacer la denuncia anónima desde todos los puntos del país, que es el 145, que esto va a estar destinado a potenciales víctimas, a cualquier persona que pueda caer en la red, como en las redes de trata, como también a las personas que ya están siendo víctimas de trata y explotación. Ahora, para el caso de este número que funciona como una denuncia anónima. Es anónimo. Esto es algo que logramos introducir cuando yo era diputada todavía, en la ley, en las modificaciones de la ley que se sancionó en el 2012. Tener un teléfono de denuncia gratuita y anónimo es fundamental, donde nosotros podemos hacer la denuncia anónima, porque muchísimas personas, tanto víctimas como personas que ven, estoy viendo que hay un prostíbulo donde están sucediendo determinadas cosas cerca de mi casa que yo veo que puede llegar a ser, o veo un taller textil que también funciona al lado de mi casa y que
que creo que puede ser, digamos, un lugar donde hay trata, y muchas veces tenemos miedo de hacer esa denuncia porque sabemos que también eso puede caer sobre nosotros, ¿no? Que puede haber alguna represalia. El hecho de que sea anónimo justamente para resguardar la identidad, la integridad y la seguridad de la persona que hace la denuncia. Así que hay que recordar que el 145 es un número que tiene estas características. Y la campaña que nosotros lanzamos también tiene este objetivo, ¿no? Instalar este número de manera absolutamente masiva. Cecilia, una pregunta. ¿Cómo, con el caso de Marita Verón, apareció también, digamos, la vinculación que había entre jueces, policías, políticos? Digamos, ¿cómo se hace para también, digamos, desarmar todo ese armado? Porque, digamos, también la policía es la misma que va e interviene y hace los operativos cuando se realizan este tipo de denuncias. Sí, hay un tema en todo este tipo de delito complejo, como es la trata de personas. No existiría el delito, no habría ninguna posibilidad de que funcionen las redes sin complicidades de distintos espacios del poder, ¿no? Como vos bien decías, de la justicia, del poder político, del poder policial, o sea, de distintos espacios. Yo creo que hay muchas iniciativas para cortar con esto. Esto sucede porque requiere no solamente para el funcionamiento, sino que además al mover tanto dinero, ¿no? Este es un delito que mueve más dinero que la venta de drogas y la venta de armas a nivel mundial. Estamos hablando de un delito además transnacional, claro, que solo sucede acá y tiene estas características. La lucha contra esto tiene que tener como múltiples acciones justamente por estas complejidades. La primera me parece que la sociedad esté atenta y que tengamos y que modifiquemos determinadas pautas culturales para que no se produzcan estas situaciones es fundamental. Si nosotros naturalizamos y creemos que es normal que una familia entera trabaje todo el día al lado de mi casa en un textil y pensamos que es así porque a ellos les gusta, porque vienen del norte, porque son bolivianos, estamos en un problema porque no solo no lo denunciamos, sino que nos parece que es algo que esa gente puede vivir así. Claro, sí, lo naturalizamos. Exactamente, lo naturalizamos. Es lo mismo que sucede cuando naturalizamos que, bueno, esas chicas les gusta estar en la calle, les gusta la prostitución. Bueno, no todas las chicas tienen las mismas características, entonces, bueno, hay estas pibas que son así, que salen de joda, ¿no? O que se enamoró de tal y por eso se fue y no volvió nunca más. Bueno, fue porque le gustó. Si nosotros no dejamos de naturalizar ese tipo de situaciones, no vamos a poder controlar la acción, inacción o complicidad del Estado. Entonces me parece que ese es un tema muy importante. Por otro lado, el hecho de haberlo convertido en un delito federal hizo que, por ejemplo, determinadas complicidades locales dejaran de estar allí presentes. El tema de las policías provinciales y la actuación de las policías provinciales, al ser, digamos, territoriales, era mucho más incontrolable que la acción de las policías federales. Claro. En el tema de trata no quiero decir que no haya ninguna, que esté todo perfecto, pero es mucho más controlable el accionar de las fuerzas de seguridad a nivel nacional. De hecho, el tener el Ministerio de Seguridad dentro del comité hace que, por ejemplo, entre otras cosas, si alguien ve, un montón de gente ya nos han hecho llegar denuncias de accionar de distintos policías que inmediatamente se modifica, ¿no? Porque el Ministerio de Seguridad Nacional está atento también a esta situación. Controlar todo esto es muy difícil. De hecho, después de tantos años de lucha, en el 2012 la justicia tucumana falló a favor de todos los proxenetas del caso, de todos los imputados del caso Marita Verón. Eso es un bochorno, es una vergüenza. Y si no hubiera sido que la sociedad en su conjunto repudió esta acción, lo repudió no solamente en movilizaciones, sino en lo que significaría, en lo que fue la opinión generalizada de la sociedad en contra de esto, no hubiera sido posible que no solamente se vuelva a reabrir o que las instancias más altas de la justicia vuelvan a retomar el juicio,
sino que además eso hizo posible que en la Cámara de Diputados se voten las modificaciones de la ley que nosotros ya hacía 4 años que veníamos trabajando. Entonces estas son las cosas que hacen a que los avances que vamos dando tienen que ver con el accionar del Estado, pero también y fundamentalmente el accionar del conjunto de la sociedad. Cecilia, justamente sobre ese tema, sobre lo que mencionás, lo que pasó con la justicia tucumana, te quería hacer una consulta, que si se está trabajando o es uno de las propuestas generar algún tipo de cámara especial, me refiero a alguna modificación sobre el Poder Judicial, alguna propuesta de modificación que se aboque a este tipo de delitos, así como podríamos pensar fiscalías puntualmente. Fiscalías existen. Claro, exactamente, pero algún tipo de instancia que lo federalice rápidamente la discusión o que genere otro tipo de vínculos que no termine siendo, por ejemplo, como pasó en este caso, que los mismos jueces, o la misma justicia que tiene que actuar, tenía partes de sus integrantes involucrados, digamos, en el problema. Es que justamente para desandar todo esto hay que hacer como demasiadas cosas. El hecho de que tengamos las fiscalías es un avance, claramente. Es una gran cosa. Nosotros hemos tenido durante todos estos años el accionar de lo que se llamó UFACE y que ahora se llama PROTEX, que es la Procuraduría de Explotación y Trata, que con Marcelo Colombo, con el fiscal Marcelo Colombo a la cabeza, que realmente es increíble el trabajo que podemos llevar adelante. De hecho, o sea, todo el tiempo nosotros estamos en contacto para poder no solamente ver casos específicos, sino para analizar qué cosas hay que modificar en general para acelerar la situación judicial, las investigaciones, etcétera. En el caso de la justicia en particular no podemos hacer una modificación específica, pero sí hay varias cosas que me parece que son interesantes. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia tiene una oficina, que es una oficina de la mujer que funciona muy bien, a cargo de la doctora Argibay. Es una oficina que ha formado, ha capacitado en el tema de trata, no solamente a funcionarios y funcionarias de la justicia de todo el país, sino que además ha trabajado con otras instituciones formando, capacitando gente. Pero al interior de la justicia están muy abocadas desde la oficina a trabajar en la formación, en la capacitación y en el seguimiento de cada uno de los casos con estadísticas bien interesantes. Perdón. Por otro lado, con esta oficina nosotros trabajamos constantemente. Por otro lado, la propia ley prevé y se viene trabajando desde la justicia en, por ejemplo, algunas iniciativas que son muy interesantes, como las cámaras GESEL, para que las víctimas, el tema del testimonio de las víctimas, que es fundamental en estos casos, no tenga que repetirse una y otra y otra y otra vez, como ha sucedido, por ejemplo, en este caso de Marita Verón, en el juicio de Marita Verón, donde las víctimas tienen que exponerse frente a sus propios proxenetas, por ejemplo, un montón de veces. Un montón de veces. Claro, que lo único que hacen es revictimizarlas. Exactamente, es revictimizar a las personas, es ponerlas en una situación que es espantosa y es violenta, es una violencia tremenda. Entonces lo que se está trabajando y donde ya hay bastantes avances en esa dirección es en tener cámaras GESEL para poder filmar ese testimonio y que pueda utilizarse después ya ese primer testimonio en cada vez que hace falta. Claro. Entonces esas son las iniciativas y después yo creo que sí hay que formar, porque no en todos los casos es que todos los jueces son cómplices, pero sí a veces hay ignorancia. En el caso de la trata sexual hay mucho machismo. Claro. En el caso de la trata laboral también hay prejuicios de raza, hay prejuicios de clases, que son cosas que hay que desandar, ¿no? Y que hay que trabajar. La justicia, de hecho, la justicia argentina es el poder menos democratizado durante este periodo, ¿no? No hemos logrado democratizar la justicia arrastrando, digamos, lógicas que vienen de otras épocas. Claro. Sí, claramente. Modificar esto es fundamental. A veces cuando hablamos de democratizar la justicia son también estas cuestiones. Claro, sí, también tiene que ver con una cuestión cultural. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que irnos a una pausa, así que agradecemos la comunicación telefónica y bueno, a seguir trabajando sobre estos temas. Bueno, muchas gracias por
por llamarme. Les mando un abrazo. Bueno, hasta luego. Estuvimos hablando con Cecilia Merchán, coordinadora de articulación estratégica de la Jefatura de Gabinete de Ministros y coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Vamos a una tanda y continuamos con el programa. Y siendo 12:45, vamos con otro tema. El jueves se cumplieron 12 años de la desaparición forzada de Marita Verón y para eso vamos a estar hablando con Cecilia Merchán, coordinadora de articulación estratégica de la Jefatura de Gabinete de Ministros y coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Hola Cecilia, ¿qué tal? Javier Moscoso te habla de Buscando la Palabra Justa. Hola Javier, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, contanos un poco en qué consiste el trabajo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de las Personas. El Comité Ejecutivo contra la Trata se conforma en octubre de este año, en septiembre, pero en octubre empezamos a funcionar, y coordina justamente la acción de 4 ministerios, que son los ministerios de Desarrollo, de Trabajo, de Justicia y de Seguridad, que son los que tienen que cumplir acciones tanto en la prevención como en la asistencia a las víctimas. Y la tarea del comité es coordinar justamente las acciones de todos estos ministerios y ampliar la coordinación con otros ministerios, con las provincias, los municipios, con las organizaciones de la sociedad. Entonces estamos en este momento en la primera etapa del comité, que fue una etapa a la que llamamos etapa exploratoria, donde fuimos viendo todo lo que hay en el Estado Nacional, todo lo que tenemos en funcionamiento y empezar a aceitar justamente esas articulaciones, ¿no? Que todo pueda estar atado absolutamente entre las acciones que lleva adelante un ministerio, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, que trabaja desde el rescate a las víctimas hasta que las víctimas hacen la declaración en el juicio. A partir de ahí ingresa el Ministerio de Desarrollo, pero lo que tenemos, en lo que hemos trabajado durante este tiempo es en que entre la acción de un ministerio y el otro no quede ningún bache. Claro. En relación a este tema de la trata de personas, mayormente uno tiene muy presente, digamos, la trata por explotación sexual, pero sin embargo ustedes trabajan también explotación económica, tengo entendido. Exactamente. Hay el tema de la trata es, en general, ha sido un tema muy invisibilizado en nuestra sociedad. De hecho, comenzamos a saber de qué hablábamos cuando hablábamos de trata a partir, yo diría, del año 2006, 2007, donde se empieza a conocer el accionar de Susana Trimarco y de algunas pequeñas organizaciones que acompañaban la lucha de la búsqueda por Marita y por otras mujeres que habían sido desaparecidas. También en el 2008 se da la primera ley en contra de la trata de personas y ahí es donde empezamos a conocer mucho más. Una novela, ¿no?, que fue Vidas Robadas, que también hizo que se conozca la trata de personas, fundamentalmente de mujeres, con fines de explotación sexual. Como vos bien decís, la trata, que ha sido absolutamente invisibilizada en nuestra historia, no solamente tiene como fin la explotación sexual, sino también la explotación laboral. En la ley está previsto no solamente estos dos casos, sino también otro tipo de explotación, como por ejemplo para la venta de órganos, ¿no?, la trata con fines de venta de órganos o de matrimonio forzado. Lo interesante es que en nuestro país, para ver, digamos, qué sucede en nuestro país, no hay casos, no tenemos casos registrados de ninguna situación de trata, ningún delito de trata con fines de venta de órganos, porque nuestras leyes, nuestro sistema, el INCUCAI, tiene tan ordenado todo que sería imposible utilizar personas para venta ilegal de órganos, ¿no?, para que estemos tranquilos en ese sentido. Claro. Y sí tenemos la misma cantidad, casi un poquito más incluso, de víctimas de trata laboral rescatadas
que de víctimas de trata sexual. En general, cuando hablamos de la trata laboral, lo hemos identificado más a algún tipo de explotación, le llamamos explotación laboral, pero no, la verdad que es muchísimo más que eso. La trata implica desde el reclutamiento, desde el engaño a la persona, el traslado de la persona, hay como muchos pasos hasta la explotación. Y en la Argentina, de todos los rescates, que hasta ahora han sido más de 6.000 personas desde el año 2008 que han sido rescatadas a partir de tener la primera ley, el 52% es de hombres y mujeres que han sido víctimas de trata laboral. Claro. Y en relación con las estadísticas, ¿qué números se manejan sobre la trata de explotación sexual y la trata de explotación laboral? Lo que justamente las estadísticas que pueden, las que más podemos, las que se pueden registrar, que son las de rescates, ¿no? La cantidad de personas rescatadas, estamos hablando de más de 3.000 personas, mujeres, rescatadas de la trata sexual, de la trata con fines de explotación sexual, y más de 3.000 personas rescatadas de la trata laboral, que corresponden tanto a el trabajo agrario, donde se da mucho la trata laboral, y también los talleres textiles, que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están por todos lados. Claro. Buenas tardes, Cecilia. Damián te habla. Hola, Damián, buenas tardes. Buenas tardes. En relación a bien, como vos señalabas, desde el 2006-2007 es donde se empieza, podemos reconocer cierto instalación en agenda, como se dice, del tema, empieza a circular la palabra trata incluso más fuertemente, se fueron haciendo leyes y conquistando derechos que hasta ese momento o estaban y no se sabían, o quizás otros son nuevos. ¿Qué iniciativas tienen ustedes desde la coordinación o quizás desde la jefatura de gabinete para hacer conocer cómo llegar? Porque imagino que las personas, y puedo pecar de ignorante, pero que son víctimas, claramente en un al menos la gran cantidad, no creo que conozca los derechos que lo asisten, digamos, que lo protegen. Uh-huh. Es interesante esto que preguntas. En primer lugar, la cantidad de acciones que se han llevado adelante desde el 2008 a esta parte son un montón. De hecho, que hasta el 2008 la trata no podía ser perseguida de una provincia a otra porque no era un delito federal, hoy nos parece mentira. Y ha habido una cantidad enorme de acciones por parte del Estado y de las organizaciones, incluso de los medios de comunicación, de instalar el tema. Nosotros lo que estamos ahora ya tenemos elaborada y que se estaría lanzando a mediados de mayo aproximadamente, una campaña nacional en contra de la trata, que va a tener como objetivo sensibilizar en el tema de trata laboral, que sepamos que cuando hablamos de trata también estamos hablando de la trata con fines de explotación laboral. Vamos a tener otra, parte de la campaña va a estar dirigida a sensibilizar en el tema de la trata con fines de explotación sexual, y parte de la campaña a desalentar en los hombres el consumo o el pagar por sexo, ¿no? Porque lo que nosotros entendemos es que cuando se paga por sexo no se está pagando por consumir a alguien, sino por explotar a esa persona. Entonces, eso va a estar dirigido fundamentalmente a la etapa del mundial, a desalentar el consumo, porque durante todos los mundiales en general se da una gran circulación y un gran flujo de trata con fines de explotación sexual, pasa en todos los eventos deportivos grandes, como son los mundiales. Y también otro de los objetivos que tiene la campaña es instalar el teléfono gratuito y donde se puede hacer la denuncia anónima desde todos los puntos del país, que es el 145, que esto va a estar destinado a potenciales víctimas, a cualquier persona que pueda caer en la red, como en las redes de trata, como también a las personas que ya están siendo víctimas de trata y explotación. Ahora, para el caso de este número que funciona como una denuncia anónima. Es anónimo. Esto es algo que logramos introducir cuando yo era diputada todavía,
en la ley, en las modificaciones de la ley que se sancionó en el 2012. Tener un teléfono de denuncia gratuita y anónimo es fundamental, donde nosotros podemos hacer la denuncia anónima, porque muchísimas personas, tanto víctimas como personas que ven, estoy viendo que hay un prostíbulo donde están sucediendo determinadas cosas cerca de mi casa que yo veo que puede llegar a ser, o veo un taller textil que también funciona al lado de mi casa y que creo que puede ser digamos un lugar donde hay trata, y muchas veces tenemos miedo de hacer esa denuncia porque sabemos que también eso puede caer sobre nosotros, ¿no? Que puede haber alguna represalia. El hecho de que sea anónimo justamente para resguardar la identidad, la integridad y la seguridad de la persona que hace la denuncia. Así que hay que recordar que el 145 es un número que tiene estas características. Y la campaña que nosotros lanzamos también tiene este objetivo, ¿no? Instalar este número de manera absolutamente masiva. Cecilia, una pregunta. ¿Cómo, con el caso de Marita Verón, apareció también, digamos, la vinculación que había entre jueces, policías, políticos? Digamos, ¿cómo se hace para también, digamos, desarmar todo ese armado? Porque, digamos, también la policía es la misma que va e interviene y hace los operativos cuando se realizan este tipo de denuncias. Sí, hay un tema en todo este tipo de delito complejo, como es la trata de personas. No existiría el delito, no habría ninguna posibilidad de que funcionen las redes sin complicidades de distintos espacios del poder, ¿no? Como vos bien decías, de la justicia, del poder político, del poder policial, o sea, de distintos espacios. Yo creo que hay muchas iniciativas para cortar con esto. Esto sucede porque requiere no solamente para el funcionamiento, sino que además al mover tanto dinero, ¿no? Este es un delito que mueve más dinero que la venta de drogas y la venta de armas a nivel mundial. Estamos hablando de un delito además transnacional, claro, que solo sucede acá y tiene estas características. La lucha contra esto tiene que tener como múltiples acciones justamente por estas complejidades. La primera me parece que la sociedad esté atenta y que tengamos y que modifiquemos determinadas pautas culturales para que no se produzcan estas situaciones es fundamental. Si nosotros naturalizamos y creemos que es normal que una familia entera trabaje todo el día al lado de mi casa en un textil y pensamos que es así porque a ellos les gusta, porque vienen del norte, porque son bolivianos, estamos en un problema porque no solo no lo denunciamos, sino que nos parece que es algo que esa gente puede vivir así. Claro, sí, lo naturalizamos. Exactamente, lo naturalizamos. Es lo mismo que sucede cuando naturalizamos que, bueno, esas chicas les gusta estar en la calle, les gusta la prostitución. Bueno, no todas las chicas tienen las mismas características. Entonces, bueno, hay estas pibas que son así, que salen de joda, ¿no? O que se enamoró de tal y por eso se fue y no volvió nunca más. Bueno, fue porque le gustó. Si nosotros no dejamos de naturalizar ese tipo de situaciones, no vamos a poder controlar la acción, inacción o complicidad del Estado. Entonces me parece que ese es un tema muy importante. Por otro lado, el hecho de haberlo convertido en un delito federal hizo que, por ejemplo, determinadas complicidades locales dejaran de estar allí presentes. El tema de las policías provinciales y la actuación de las policías provinciales, al ser, digamos, territoriales, era mucho más incontrolable que la acción de las policías federales. Claro. En el tema de trata no quiero decir que no haya ninguna, que esté todo perfecto, pero es mucho más controlable el accionar de las fuerzas de seguridad a nivel nacional. De hecho, el tener el Ministerio de Seguridad dentro del comité hace que, por ejemplo, entre otras cosas, si alguien ve, un montón de gente ya nos han hecho llegar denuncias de accionar de distintos policías que inmediatamente se modifica, ¿no? Porque el Ministerio de Seguridad Nacional está atento también a esta situación. Controlar todo esto es muy difícil. De hecho,
después de tantos años de lucha, en el 2012 la justicia tucumana falló a favor de todos los proxenetas del caso, de todos los imputados del caso Marita Verón. Eso es un bochorno, es una vergüenza, y si no hubiera sido que la sociedad en su conjunto repudió esta acción, lo repudió no solamente en movilizaciones, sino en lo que significaría, en lo que fue la opinión generalizada de la sociedad en contra de esto, no hubiera sido posible que no solamente se vuelva a reabrir o que las instancias más altas de la justicia vuelvan a retomar el juicio, sino que además eso hizo posible que en la Cámara de Diputados se voten las modificaciones de la ley que nosotros ya hacía 4 años que veníamos trabajando. Entonces estas son las cosas que hacen a que los avances que vamos dando tienen que ver con el accionar del Estado, pero también y fundamentalmente el accionar del conjunto de la sociedad. Cecilia, justamente sobre ese tema, sobre lo que mencionás, lo que pasó con la justicia tucumana, te quería hacer una consulta, que si se está trabajando o es uno de las propuestas generar algún tipo de cámara especial, me refiero a alguna modificación sobre el Poder Judicial, alguna propuesta de modificación que se aboque a este tipo de delitos, así como podríamos pensar fiscalías puntualmente. Fiscalías existen. Claro, exactamente, pero algún tipo de instancia que lo federalice rápidamente la discusión o que genere otro tipo de vínculos que no termine siendo, por ejemplo, como pasó en este caso, que los mismos jueces, la misma justicia que tiene que actuar, tenía partes de sus integrantes involucrados, digamos, en el problema. Es que justamente para desandar todo esto hay que hacer como demasiadas cosas. El hecho de que tengamos las fiscalías es un avance, claramente. Es una gran cosa. Nosotros hemos tenido durante todos estos años el accionar de lo que se llamó UFACE y que ahora se llama PROTEX, que es la Procuraduría de Explotación y Trata, que con Marcelo Colomo, con el fiscal Marcelo Colomo a la cabeza, que realmente es increíble el trabajo que podemos llevar adelante. De hecho, o sea, todo el tiempo nosotros estamos en contacto para poder no solamente ver casos específicos, sino para analizar qué cosas hay que modificar en general para acelerar la situación judicial, las investigaciones, etcétera. En el caso de la justicia en particular no podemos hacer una modificación específica, pero sí hay varias cosas que me parece que son interesantes. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia tiene una oficina, que es una oficina de la mujer que funciona muy bien, a cargo de la doctora Argibay. Es una oficina que ha formado, ha capacitado en el tema de trata, no solamente a funcionarios y funcionarias de la justicia de todo el país, sino que además ha trabajado con otras instituciones formando, capacitando gente. Pero al interior de la justicia están muy abocadas desde la oficina a trabajar en la formación, en la capacitación y en el seguimiento de cada uno de los casos con estadísticas bien interesantes. Perdón. Por otro lado, con esta oficina nosotros trabajamos constantemente. Por otro lado, la propia ley prevé y se viene trabajando desde la justicia en, por ejemplo, algunas iniciativas que son muy interesantes, como las cámaras GESEL, para que las víctimas, el tema del testimonio de las víctimas, que es fundamental en estos casos, no tenga que repetirse una y otra y otra y otra vez, como ha sucedido, por ejemplo, en este caso de Marita Verón, en el juicio de Marita Verón, donde las víctimas tienen que exponerse frente a sus propios proxenetas, por ejemplo, un montón de veces. Un montón de veces. Claro, que lo único que hacen es revictimizarlas. Exactamente, es revictimizar a las personas, es ponerlas en una situación que es espantosa y es violenta, es una violencia tremenda. Entonces lo que se está trabajando y donde ya hay bastantes avances en esa dirección es en tener cámaras GESEL para poder filmar ese testimonio y que pueda utilizarse después ya ese primer testimonio en cada vez que hace falta. Claro. Entonces esas son las iniciativas y después yo creo que sí hay que formar, porque no en todos los casos es que todos los jueces son cómplices, pero sí a veces hay ignorancia. En el caso de la trata sexual hay mucho machismo. Claro. En el caso de la trata laboral también hay prejuicios de raza, hay prejuicios de clases, que son cosas que hay que desandar, ¿no? Y que hay que trabajar. La justicia, de hecho, la justicia argentina es
el poder menos democratizado durante este periodo, ¿no? No hemos logrado democratizar la justicia arrastrando, digamos, lógicas que vienen de otras épocas. Sí, sí, claramente. Modificar esto es fundamental. A veces cuando hablamos de democratizar la justicia son también estas cuestiones. Sí, también tiene que ver con una cuestión cultural. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que irnos a una pausa, así que agradecemos la comunicación telefónica y bueno, a seguir trabajando sobre estos temas. Bueno, muchas gracias por llamarme. Les mando un abrazo. Bueno, hasta luego. Estuvimos hablando con Cecilia Merchán, coordinadora de articulación estratégica de la Jefatura de Gabinete de Ministros y coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Vamos a una tanda y continuamos con el programa.